Hola a todos. En este episodio hablaremos sobre Tasiano el Sirio, parte de la serie Cristianismos Encontrados. Me da mucho gusto hablar sobre Tasiano. Una de las razones es que Tasiano desmantela cualquier intento de establecer una línea clara entre ortodoxia y herejía, algo que ya hemos visto repetidamente. Pero hoy veremos que estas categorías no funcionan para el siglo segundo. La gente experimentaba con todo, hibridando, creando sus propias versiones del cristianismo. Y maestros independientes querían averiguar lo que funcionaba sin supervisión eclesiástica, es decir, sin supervisión alguna de jerarquía de la Iglesia. Así que, en términos generales, esto es lo que hay que saber sobre Tasiano. Está activo en la segunda mitad del siglo segundo, aproximadamente entre los años 150 y 180. Recibió una sólida formación en lengua griega. Sin embargo, su lengua materna probablemente era algún tipo de arameo, ya que procedía de la región que hoy corresponde al este de Turquía, quizá incluso de zonas más orientales, cercanas a las estribaciones de Irán. Pero recibió esta maravillosa educación griega. No fue educado como cristiano. Él dice que participó en varios cultos mistéricos y que sentía curiosidad y buscó educación. Se convirtió en una especie de escritor u orador reconocido. Así ganaba dinero. Y formaba parte de la cultura a la que generalmente se le llama la segunda sofística, esta cultura de competencia entre intelectuales. Intentaban ganar reputación como oradores públicos y recorrían diversas ciudades dando discursos. Esta era una ocupación muy lucrativa. Pero Tasiano tomó un camino muy distinto al de la mayoría de los demás sofistas. Él dice haberse topado con varios oráculos o textos proféticos, pero que específicamente fue convencido por los textos proféticos judíos, que, por así decirlo, estos sí predecían el futuro. Y él afirma haberse convertido por sí solo. Mi opinión al respecto es que debemos tomar eso con escepticismo. Comúnmente, la forma en que funciona la conversión es a través de vínculos familiares y de amistad y cosas por el estilo. En realidad, no sabemos cómo es que Tasiano llegó al cristianismo. Lo que sí sabemos es que Tasiano recibió lo que podría llamarse una educación superior. Pero no estaba formalizada en este periodo. Recibió su educación superior en Roma, que era un destino popular para lectores u oradores en formación y que se sentó a los pies de Justino Mártir. En ese periodo, Justino Mártir estaba redactando su diálogo con Trifón, texto que se conserva hasta nuestros días, en el que sostiene que el Antiguo Testamento, la Septuaginta, es decir, la versión griega empleada por los cristianos, había profetizado los acontecimientos de la vida de Cristo. Como resultado, Justino terminó siendo asesinado. Era enemigo filosófico de un filósofo cínico llamado Crescente. Básicamente, Crescente parece haber acusado formalmente a Justino de ser cristiano e hizo algún tipo de acusación formal. Justino previó esta situación e incluso la acogió. Justino, y creemos que unos 7 de sus discípulos, incluyendo al menos a una mujer, fueron a juicio, y todos fueron condenados a muerte. Justino quería ser crucificado, pero fue sentenciado a morir decapitado. Desconocemos cómo Tasiano evitó el mismo destino que su maestro. Por así decirlo, Tasiano debió estar presente en el juzgado. Pero él mismo nos cuenta cómo sucedió la historia, así que por lo menos debemos estarle agradecidos por eso. A estas alturas, Tasiano se considera calificado para establecer su propia escuela cristiana en Roma para promoverse como maestro para el estudio avanzado del cristianismo. Y eso es precisamente lo que hace. A pesar de que fue autor de muchas obras, desafortunadamente, su única obra sobreviviente es El discurso contra los griegos. Cualquiera que lo busque se dará cuenta que es un texto polémico. Por supuesto que lo pueden encontrar en Internet. Creo que puede consultarse en el sitio Early Christian Writings. Se trata de un texto que intenta desmontar prácticamente todos los elementos de la cultura griega y que adopta un tono sumamente crítico. A ratos, es superficial, pero en otras ocasiones es tan crítico que
Su objetivo es convencernos de rechazar la cultura griega y aceptar la llamada cultura bárbara, con lo que Tasiano se refería a la cultura cristiana. Para los griegos y romanos, el cristianismo que venía del cercano Oriente era considerado una religión bárbara y Tasiano así lo aceptó. Y aprovechó esa acusación para darle la vuelta al argumento y decir que, de hecho, la sabiduría griega proviene de la judía u oriental. En la heresiología posterior, Tasiano es visto como líder encratita. Este término viene del griego enklateia, la práctica del autocontrol. Son los que practican el autocontrol, aunque no acostumbro llamarlo así. No me parece preciso. El grupo de los encratitas existió posteriormente en la historia, pero Tasiano no se identificaba como encratita. Tampoco existió un grupo de encratitas en el siglo II. Ireneo lo acusó de haber adoptado los eones valentinianos, que podría ser cierto, aunque no tenemos evidencia que lo confirme. Clemente de Alejandría dice que, para Tasiano, la ley del Antiguo Testamento provenía de otro Dios. Eso también podría ser cierto. Simplemente no tenemos evidencia alguna que lo confirme. En el discurso contra los griegos, por ejemplo, Moisés parece ser un filósofo legítimo que no habría hablado de otro Dios. Pero obviamente nos falta mucha información. Tasiano es mejor conocido por su ascetismo y ya hemos hablado de Julio Casiano. Para quienes tuvieron la oportunidad de revisar a Julio Casiano, él es un cristiano asceta muy importante en Alejandría, Egipto. Tasiano es de nacionalidad siria, pero opera en Roma. De forma muy similar a Julio Casiano, Tasiano rechaza el sexo, incluso el sexo dentro del matrimonio. Él lo asocia con lo que llama porneia o fornicación. Es una forma de corrupción y lo ideal sería no casarse en absoluto. Y eso es muy llamativo. También conoce las epístolas pastorales. Tasiano nos es muy útil porque muestra que los cristianos de esa época todavía podían escoger y seleccionar entre las epístolas pastorales. Se dice que Tasiano aceptó Timoteo, pero rechazó las otras dos. No sabemos por qué, pero creo que esto lo deja muy claro. El pasaje de Primera de Timoteo 2:15, donde dice que las mujeres se salvan teniendo hijos, habría horrorizado y asqueado a Tasiano. No pudieron haber sido escritas por Pablo. Según Tasiano, probablemente Tasiano también rechazaba el consumo de carne y vino. Es una actitud completamente ascética. De hecho, parece ser que Julio Casiano nunca rechazó esto. Pero curiosamente, Marción sí rechazó la carne y el vino. Y aunque Marción nunca rechazó el sexo por completo, sí lo desalentaba. Así que, en cuanto a praxis, Tasiano se parece a los marcionitas que están en Roma. Y los marcionitas tienen un impacto tremendo en la tierra natal de Tasiano, Siria, donde este cristianismo ascético realmente prosperó. Tasiano dejó Roma probablemente a principios de los años 170 y se llevó su escuela consigo a algún lugar desconocido en el Oriente. Ignoramos a dónde. Podríamos suponer que fue una gran ciudad, como Antioquía sobre el Orontes, pero pudo haber sido en otro lugar. Pero Tasiano es más famoso por haber escrito lo que conocemos como el Diatesarón. Básicamente, el Diatesarón es una armonización de los 4 evangelios. En esa época, los cristianos estaban muy conscientes de que se les criticaba por tener 4 relatos distintos de la vida de Jesús. De hecho, tenían más, pero 4 se volvieron de uso común en Roma a fines del siglo II. Y mostraban discrepancias para quien se detuviera a compararlos cuidadosamente. Así que Tasiano entretejió Mateo, Marcos, Lucas y Juan en un solo evangelio llamado, el uno a través de 4, o Diatesarón. En otras palabras, y podemos decirlo con certeza que, en un intento apologético, trata de suavizar las tensiones o contradicciones para crear un solo texto fluido, pero que incluye material de los 4.
Y, aunque obviamente no repitió todo lo incluido en los cuatro, como se imaginarán, terminó siendo un libro muy largo. Desafortunadamente, al menos en griego, no ha sobrevivido. Lo importante para Tasiano es que, igual que los marcionitas, él podía promover un solo evangelio, pero conservando las ventajas de los cuatro. Parece ser que a otros cristianos también les gustó esta idea. No es que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueran tan canónicos y sacrosantos que no se pudiera cambiar y fusionar todo este material. Estaba permitido hacerlo y a algunos les gustó por ser una mejor idea. Parece ser que, principalmente en Oriente y luego en las iglesias sirias, el Diatesarón se convirtió en el texto evangélico que fue copiado y leído en la iglesia hasta bien entrado el siglo V. Esta fue una contribución increíblemente importante y este tipo de armonías de los evangelios sobreviven en diferentes idiomas, por lo que el impacto de Tasiano continúa, aunque eventualmente estas versiones del evangelio tipo Diatesarón dejaron de copiarse en griego y finalmente fueron eliminadas. Aquí tenemos un buen ejemplo de la jerarquía cristiana primitiva tratando de deshacerse o destruir un libro. Pues este es Tasiano. Les agradezco mucho por todo su apoyo. Hay muchísimo más material sobre Tasiano que pueden leer. De hecho, se está produciendo mucha más investigación sobre Tasiano. Pueden leer sobre eso y encontrar más bibliografía, fuentes y notas al pie, todo en el capítulo 19 de Cristianismos Encontrados. Por el momento, les deseo lo mejor a todos y sinceramente espero que estén bien de salud, llenos de energía y se sientan motivados, para que sigan aprendiendo todavía más sobre el alocado mundo del cristianismo del siglo II. Cuídense.